Hola, hola amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de No tan dispersas, la gente que me gusta. Te saluda Rocío Elizalde, espero que te encuentres muy bien y te doy las gracias de que me permitas poder acompañarte un momentito con esta iniciativa de querer hacer este podcast que me toma mucho más esfuerzo de lo que en realidad me gustaría. Por diferentes temas, pero aquí estamos nuevamente con un nuevo episodio. Estamos en septiembre, un mes importante, creo que muchas cosas por decir, de varios temas que tienen que ver con el alcance colectivo, ¿no es cierto?, con lo que nos está ocurriendo, no solamente a nivel político, en el caso de Ecuador, a nivel de seguridad. Hay temas bastante importantes en el campo de la salud que se recuerdan en este mes, en el mes de septiembre, como una fecha clave para la prevención del suicidio. Precisamente se celebró el pasado 10 de septiembre, el Día Internacional de la Prevención del Suicidio, una fecha que busca generar una conciencia colectiva sobre la importancia de aprender a hablar de este tema, dejar a un lado los tabúes y también que se puedan aplicar ciertas líneas de prevención en el campo de salud para poder ayudar a las personas que están atravesando una situación tan delicada en su salud, en su integridad, en su bienestar, en su salud mental, como es tener una ideación suicida y que luego quizás se pueda llevar a cabo. Y esto afecta no solamente a quien está atravesando una situación de dolor bastante alta, que le ha llevado a considerar estas opciones, sino también a sus familiares directos, a sus seres queridos. Entonces se vuelve una fecha bastante importante para buscar ayuda profesional, para buscar información acerca de qué es el suicidio, cómo prevenirlo, a quién acudir, qué podríamos hacer para tratar de cambiar el escenario que nos hace sentir que todo ha perdido su esperanza y que la guía o el camino es una muerte por suicidio. Entonces ahí dejo un poquito este dato para que cada uno desde sus espacios pueda informarse y estemos atentos cuando vemos que hay ahí un elemento importante, quizás en algún familiar, en algún ser querido, o simplemente poder conocer un poco más de esta temática que desde mi punto de vista es muy relevante en las sociedades. Siempre lo ha sido, ¿no? Pero actualmente creo que la ventaja de tener más información es precisamente la que nos permite ir desmitificando ciertos asuntos de la población. Otro tema importante que está ocurriendo en Ecuador es que estamos a las puertas de un nuevo proceso electoral con estos dos binomios que ya de por sí van a ser bastante significativos en el proceso de estabilidad política. Ojalá que se logre, política, económica y demás, en un nuevo periodo. Cualquiera de las dos opciones que llegue a lograr escalar hacia Carondelet será un hito de por sí, ya sea porque el candidato hombre, no voy a dar nombres aquí para evitar cualquier tipo de favoritismos, pero ya sé que el candidato hombre llegue, va a ser la primera, será el más joven en ocupar ese cargo, y en el caso de que fuera la candidata mujer, pues sería la primera mujer presidenta por elección popular. Si tenemos un antecedente de una vicepresidenta que asumió la presidencia en algún momento concreto, pero fue por muy poco tiempo, por distintos motivos políticos, sociológicos un poco también, pero no lo completó, y en este caso sí ella es la primera candidata mujer, si es que ganase, que ocuparía este cargo por votación popular. Hay muchas cosas por decir al respecto de ello. Quizás más adelante vamos a analizar un poco el discurso, no solamente del marketing político que se está aplicando, de la comunicación, de su lenguaje no verbal, de lo que los candidatos dicen en entrevistas, sino también de su discurso en general, ¿no? Como que tanto empatizan lo que estos personajes quieren decir con lo que está ocurriendo, considerando que un gran reto que tenemos en la actualidad, y eso sigue siendo muy nuevo para nosotros, es enfrentar este narcotráfico, este nivel de inseguridad que nos trastoca de maneras transversales y necesita políticas públicas para poder atender. Y bueno, el tema del día de hoy en realidad se sale un poco del campo de la comunicación o de otras cosas, pero sí se instala mucho en el campo del entretenimiento. Quiero hablar de una serie que es una de las series que más me gusta, que la vi hace mucho tiempo, muchos años ya, y la volví a ver nuevamente hace poco. Y me quedé muy enganchada con la banda sonora de esta serie, entonces la he ido incluyendo en mis playlists, algunas canciones, y como siempre ando escuchando música, tengo estas canciones aquí fresquitas que me acompañan en lo que estoy haciendo. Y entonces dije, bueno, ¿por qué no hablar de este tema
en este podcast, esperando que le guste a alguien también lo que les quiero compartir. Algún día poder hacer este formato mucho más pulidito por ahí, con algunos detalles, incluso tener invitados y poder abordar otras temáticas. Pero hoy les quería compartir y a ver si ustedes ya han visto qué les pareció, y si no han visto lo pueden ver, esta serie de Doctor House. Ya se han identificado, o bueno, identifican la serie de Gregory House. Es un doctor. Bueno, la serie nació en el 2014 en Estados Unidos, fue muy popular en su momento y no ha dejado de ser popular. Sigue estando disponible en una de estas plataformas de consumo de películas y de series vía streaming con paga. Y me parece, la volví a ver. La quería ver antes, pero hay capítulos que son como bastante densos, que digo, quizás en estos momentos no necesite ver esto como para quedar en el margen del entretenimiento, pero la volví a ver hace poquito y me encantó nuevamente, de inicio a fin, todo lo que ocurre. Está muy bien guionizado, ambientado, despierta emociones, hay una creación de personajes bastante interesantes, que hace que esta serie tenga mucha representatividad en las propuestas de series de los últimos tiempos. Estamos hablando de Doctor House. Yo anoté algunas ideas generales que suelo anotar aquí para que no se me vaya cuando mi mente se va divagando en otra cosa. Pues Doctor House es el personaje principal y es en torno a quien giran casi todos los escenarios, todos los capítulos, todas las tramas, el resto de personajes. Dr. Gregory House es un personaje que es considerado el genio dentro de la medicina. Sin embargo, se destaca no solamente por su consideración como genio, sino porque también tiene una discapacidad. Él se apoya en un bastón para poder caminar, es adicto a un medicamento, tiene una personalidad bastante histriónica, un poco bastante fuera de lo común, unas particularidades muy interesantes en alguien que busca racionalizar todo y quedarse con la búsqueda de la verdad y basarse en datos, en hechos. Tiene un equipo de trabajo que es enfocado en diagnosticar. Ellos son como el pilar que genera los diagnósticos médicos, y entonces ahí es donde se generan tramas bastante interesantes, porque aborda distintos temas de la vida cotidiana, es decir, enfermedades que sí están ocurriendo, desde las que son las más comunes, las más típicas, y otras que no son tan comunes. Entonces él va abordando en sus pacientes enfermedades como paros cardíacos, como el trasplante de órganos, como cáncer. También analiza otro tipo de temas quizás no tan comunes, como un paciente que es hermafrodita, o trastornos de personalidad, como una enfermedad había generado una cura, luego vuelve a reaparecer. Sus personajes tienen conflictos entre ellos por sus familias, por sus divorcios. Aborda el tema de una persona que es superdotada, pero que para tratar de encajar en la sociedad y con la pareja, él evita que su intelecto lo domine para poder encajar en la sociedad, porque se da cuenta que si él aplica todo su intelecto, primero no ama a la persona con la que se casó. También aborda el tema de la eutanasia, el del suicidio, el tema de atender a un político que provoca genocidios, y también aborda estos temas, ¿no? Como que son parte de la religión, de la fe, de las supersticiones. En el caso del capítulo en el que el gato es el que tiene intrigados a pacientes, a doctores, a los televidentes y demás. Entonces tiene como distintos temas. También no deja de ser novedoso que también aborda el tema de la salud mental. Y eso es lo que hace que un poco esta serie tenga una caracterización súper interesante, no solamente en los personajes principales, sino en los personajes que llegan en cada capítulo, en cómo están constituidas sus familias, cómo son sus relaciones interpersonales, qué rol juega la profesión para cada uno de ellos. Son personas bastante obsesivas con su trabajo, los personajes principales, pero sobre todo Gregory House, que es una persona bastante observadora, aprende a leer el lenguaje de las personas y también bastante manipuladora.
tiene una frase que está casi en toda la serie que dice todos mienten, en referencia a que no hay que basarse únicamente en el expediente médico de los pacientes, porque los pacientes pueden omitir algo, pueden cambiar algo y demás. Incluso hay un capítulo que me pareció bastante interesante en cómo su equipo salva a una persona que se hace ver como una muy buena persona y resulta que era un asesino en serie, y ellos lo curan. Él entra al hospital porque lo encuentran en las calles como una especie de ser un vagabundo, y resulta que era en realidad un asesino en serie que se comía a sus víctimas y que ellos lo curaron sin saber eso. Un capítulo bastante interesante que está, creo que en la temporada 7, es cuando Gregory está en un accidente y tiene que amputar la pierna a su paciente, y finalmente su paciente muere, y él se descompone mucho porque dice, hice todo bien y aún así murió mi paciente. Luego están otros personajes, ¿no? Como Cody, que es su novia. Asentados en el 2023, a lo mejor miraríamos en este personaje como una mujer tan exitosa, tan desarrollada profesionalmente, laboralmente y demás, acepta y tolera los comportamientos de su pareja, ¿no? Que son un poco abusivos, un poco bastante sarcásticos, malhumorados, bastante descorteses, en esta especie de juego como coqueteo entre ambos, pero que sin embargo ella omite que en realidad no le hacen sentir muy bien el comportamiento de Gregory contra ella, y uno con los ojos de 2023 diría cómo este personaje que brilla y destaca mucho logra o minimiza eso que le molesta. Finalmente ella se cansa un día del comportamiento de Gregory y lo deja. Gregory no puede manejar o hace un mal manejo de su ruptura, termina chocando su auto con la casa de su novia Cody, de su exnovia Cody, y va a prisión. Y ahí es otro cuento. Para mi punto de vista, la temporada 7, por temas de musicalización, de construcción de personajes, de cómo se guionizó, me parece que es una de las temporadas más interesantes. Y bueno, luego Gregory trata de ubicarse en su vida sin la persona que ama. Y su gran refugio de vida para una persona bastante como asocial, de alguna manera, es su mejor amigo, que es Wilson, que juega como una especie de ironía. Él es oncólogo en toda la serie, y finalmente en la última temporada él es diagnosticado de cáncer. Hay una simulación de la muerte de Gregory porque tiene que ir nuevamente a prisión y no va a poder ver en sus 5 meses de vida que le quedan a su amigo. Él debería estar preso, entonces no puede con esa idea de que no va a poder acompañar a su mejor amigo en los últimos 5 meses de vida, y simula su muerte para finalmente escaparse en una motocicleta. Es un carrusel de emociones, de tramas, de sentidos, de cómo conectan los personajes mientras los estás viendo con la audiencia, cómo conectan los pacientes, los secretos que pueden tener las familias que se van descubriendo precisamente por esta característica que tiene Gregory con su equipo de ir a buscar en los hogares cómo viven, qué comen, qué productos utilizan para su limpieza y cosas demás, pensando que esos podrían ser los causantes o detonantes de alguna enfermedad. Entonces me parece una serie bastante interesante que la volví a ver nuevamente y quería compartirla aquí con ustedes, a ver si ustedes ya la han visto, esta serie, qué les pareció, qué personaje les gusta más. Personalmente me gusta mucho el personaje de Gregory, me parece bastante interesante su manera de jugarle el sentido a las personas de su entorno. El de Cody me parece bastante interesante, y finalmente el de Foreman. Me parecen personajes bastante interesantes porque Foreman en su adolescencia comete un error que lo hace que sea como su talón de Aquiles en cuestión de conciencia, y él trata de enderezar su camino durante toda su vida y de aprovechar todas las oportunidades que la vida le presenta para convertirse en una persona útil y de bien. La característica del mejor amigo de Gregory, que me parece como una persona que romantiza bastante la vida. Él es oncólogo y bastante conciliador, o en esta característica que también se ha vuelto común de hablar de de poder empatizar, ¿no? Ser empáticos con los demás. Eso era lo que quería comentar en este episodio de No Tan Dispersas, la gente que me gusta. Esta propuesta de No Tan Dispersa es precisamente para tratar de encajar y recordarnos que no siempre andamos como tan fuera de foco, y que en algún lugar siempre terminas
siendo parte de algo, y eso es muy importante. Y la gente que me gusta, pues es un apelativo que tomé de un poema de Mario Benedetti, y aquí lo quería compartir. Con la frase que él mismo aplica. Bueno, Gregory, que es el personaje, siempre recordaba a sus doctores de su equipo que todos mienten y que hay excepciones, pero que también hay razones por las que alguien miente. ¿Ustedes qué piensan al respecto? Aquí lo dejo, espero que se encuentren muy bien y gracias por acompañarme en el episodio de hoy.